vamos a hablar del concepto de curación y el concepto de sanación. ¿Es lo mismo la curación que la sanación? No, no es lo mismo. La curación tiene que ver con el aspecto físico del ser humano. En cambio, la sanación tiene que ver con el aspecto espiritual. Y fíjense, a través de la curación física, yo puedo llegar a la sanación. Y de igual manera, a través de la sanación, yo puedo llegar a la curación. ¿Cómo se entiende esto? Se entiende porque el ser humano no es un elemento solamente físico. Para hablar de esto, nosotros tenemos que señalar que el cuerpo humano está hoy día considerado con la presencia de 5 ámbitos. El primer ámbito es el ámbito espiritual. El ámbito espiritual es aquel elemento que nos liga, nos relaciona con el todo. Cualquiera sea lo que nosotros consideramos como todo. Ahora aquí tiene que ver mucho las creencias. Algunos dirán Dios, otros dirán Mahoma, otros dirán energía, otros dirán energía punto cero, etcétera, etcétera. Depende de la espiritualidad. El segundo elemento que nosotros tenemos es el elemento supramental. En este ámbito supramental están las emociones. Emoción significa emoción, motion. Es energía y motion es movimiento. Una emoción es una energía puesta en movimiento. El tercer ámbito es el ámbito mental. El ámbito mental tiene que ver con la significación. Significación quiere decir lo que significa para mí esa emoción. Por ejemplo, un luto para una persona puede significar una cosa, nada por ejemplo, y cuando un luto puede significar un quiebre emocional enorme. Entonces, de los 5 ámbitos tenemos el espiritual, el supramental, el mental. Después viene un ámbito que se llama campo sutil o campo morfogénico, que es el lugar donde está la información. ¿Qué es la información? Información. En este ámbito está la forma. La información. En este espacio, en este ámbito, está la información del cuerpo. La información del cuerpo no está dentro del cuerpo, está fuera del cuerpo, que es el campo sutil o campo morfogénico. Y por último, el último ámbito es el ámbito que nosotros todos conocemos, que es el ámbito físico. Entonces el ser humano tiene 5 ámbitos:
espiritual, supramental, mental, campo morfogénico sutil y el campo físico. Entonces, la enfermedad tiene una causalidad descendente. O sea, lo primero que se altera es el ámbito espiritual, después el supramental, después el mental, después el sutil y después el campo físico. Entonces, cuando nosotros hablamos de curación, hablamos del elemento físico. Y cuando hablamos de curación, perdón, de sanación, entonces estamos hablando del ámbito espiritual. Son dos conceptos diferentes. Hoy día, entonces, ¿cómo funciona esto? Funciona a través de un elemento que tiene que ver con la estructura de un elemento que se llama toroide. Y el toroide tiene que ver con la geometría sagrada. El toroide es una figura geométrica completa que es así. Esto que está acá es como un huracán. En este sector está el cuerpo humano. Entonces nosotros tenemos una estructura que es la estructura física, material, y tenemos una estructura espiritual. Todo está en nosotros. Nosotros no somos un ente puramente físico o no somos un elemento puramente espiritual. Somos un elemento que liga lo físico con lo espiritual a través de los 5 ámbitos: supramental, mental y campo morfogénico. Este es el concepto entonces de curación y el concepto de sanación. Yo puedo llegar entonces desde lo físico a lo espiritual, pero también puedo llegar de lo espiritual a lo físico. Acá está la curación y acá está la sanación. Ante esa pregunta, mi respuesta es toda la anterior. Porque yo puedo prevenir cuando no tengo la enfermedad, pero también puedo sanarla. Porque yo puedo llegar a la sanación espiritual, que es la que generó la enfermedad. Pero también yo puedo entrar a la curación desde el punto de vista físico. Lo importante no son conceptos separados. No son dos cosas distintas, es un elemento. Y nosotros formamos parte del toroide, nosotros estamos en la estructura central del toroide. Mi toroide es así, donde yo tengo la expansión de mi energía, pero también tengo la contracción de mi energía. Cuando ocurre una enfermedad, cuando ocurre un fenómeno desequilibrante, lo que ocurre es que yo tengo un stop energético. La energía no fluye, sino que está detenida. Esto me va a permitir hablar de otro elemento. ¿Sobre qué? El otro elemento que vamos a hablar es ¿qué es la enfermedad? ¿Qué es la enfermedad? El cuerpo humano tiene mecanismos innatos de curación, ya sabemos lo que es, y de sanación, ya sabemos lo que es. Estos mecanismos son los mecanismos que nos permiten organizarnos. O dicho de otra manera,
bioregularnos. De manera que el cuerpo humano tiene mecanismos innatos para curarse y tiene mecanismos innatos para sanarse dentro de un rango. Entonces nosotros tenemos mecanismos para estar dentro de un rango de autoeco-organización. Decimos autoeco porque tiene que ver con el ambiente y nos permite bioregularnos. Cuando yo estoy en un elemento de bioregulación, entonces yo estoy en un equilibrio, en un ámbito, en un equilibrio desequilibrado o en un desequilibrio equilibrado, como lo queramos llamar. Cuando estos mecanismos de bioregulación o de eco-organización no bastan, porque sigue el estrés, sigue la injuria, sigue los elementos negativos, entonces el cuerpo se desbalancea y crea un elemento hacia afuera. Entonces la pregunta es, ¿qué es la enfermedad? La enfermedad es el intento que el cuerpo hace por reequilibrarse. Esto es la enfermedad. Cuando yo tengo temperatura, es porque el cuerpo no pudo regular, se salió, crea una crisis febril para recuperarse. Cuando el cuerpo no es capaz de bioregularse porque tiene un estrés permanente, crea, por ejemplo, un fenómeno inflamatorio. ¿Para qué? Porque a través de la enfermedad puede equilibrarse. Entonces, la enfermedad, a diferencia de lo que se dice, es un camino. ¿De qué? De auto-eco-organización o de auto-reequilibrar. Eso se trata la enfermedad. Por lo tanto, si yo entiendo la enfermedad como un camino, yo no puedo usar medicamentos anti-enfermedad. Porque si uso mecanismos o medicamentos antidolor, antibióticos, antipiréticos, etcétera, todos los antirreumáticos, antidepresión, lo que estoy haciendo es impido que el cuerpo haga la enfermedad como camino para volver al equilibrio. Es algo bonito, pero es algo que nosotros tenemos que empezar a cambiar el concepto de lo que es la enfermedad. Tenemos que empezar a pensar que lo que hace el cuerpo en su mecanismo perfecto es hacer una enfermedad. El cuerpo hace una enfermedad para volver a través de ese camino a reequilibrarse y buscar su puesto en el toroide, en esta estructura central, de la cual ya hemos hablado. Entiendo la pregunta. Lo que nosotros tenemos que actuar es a favor del cuerpo, no en contra del cuerpo. Cuando yo hago un fenómeno de dolor, tengo que aprender por qué vino ese dolor. Ahora, ¿tendré que usar un mecanismo antidolor si el dolor es excesivo? Absolutamente. ¿Tendré que usar un medicamento para bajar la temperatura si la temperatura me generó una crisis convulsiva? Absolutamente. Pero mi norte no es ese, mi norte es conocer cuál es la causa que produjo este desequilibrio para volver a encontrar el equilibrio. Ese es el nuevo rol del médico del siglo XXI. Es el rol del médico biológico. Entender el proceso de enfermedad
como un proceso de teleología, un proceso normal que el cuerpo hace. Y no combatir, sino actuar a favor del cuerpo. Ese es un cambio en el paradigma que nosotros tenemos que empezar a acostumbrarnos. Porque la medicina del siglo XXI es eso, es aprender biorregulación. Y eso es lo que hace tu agua alcalina. Ayuda a que el cuerpo se cure, se sane, prevenga. Todas las anteriores. Eso significa mejorar tus hábitos alimenticios, mejorar tus estilos de vida, mejorar tus ambientes de trabajo, mejorar tu relación personal, mejorar cómo sientes, cómo quieres, cómo te enfrentas al mundo, cómo ese mundo te altera o no. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender hoy día. Tenemos que aprender a vivir en un mundo no combatiendo el signo y el síntoma, sino entendiendo cuál es el signo y cuál es el síntoma para poder yo entender a mi paciente y poder ayudar.